Antes de darle la palabra a la excongresista Patricia Donaire, quisiera expresar nuestra solidaridad contra la candidata Flor Pablo, quien hemos sabido ha sido infectada por el COVID-19, de manera que deseamos su más pronta y más total recuperación. Hemos leído algunos tweets que ha enviado, que estamos poniendo en la pantalla de nuestro canal 10, en donde ella agradece las muestras de solidaridad que ha recibido, que es lo que corresponde, cualquiera sea su orientación política y su militancia actual. Lo que deseamos es que ella, como persona y como ciudadana comprometida con nuestro país, recupere su salud y pueda volver plenamente a la campaña política que estaba llevando a cabo. Dicho esto, me dirijo ahora a la señora Patricia Donaire, que es una abogada con estudios de posgrado justamente sobre derecho parlamentario en España y que se ha desempeñado en el Parlamento a lo largo, en fin, durante momentos diferentes de las 2 últimas décadas. Al final, el año pasado fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y es una persona conocida por su compromiso en particular con la Amazonía peruana también. No sé si hay ahí, quisiera hablar una palabra también sobre Loreto, pero antes de eso quisiera saludarla naturalmente, señora Donaire, y preguntarle cómo ve usted el desempeño actual de los programas sociales, que usted conoce muy bien, pero de los que oímos muy poco en los últimos tiempos, como si el tema sanitario pudiese ser separado del tema social, cuando de lo que se trata es de que el Estado esté presente en las familias que más necesitan cuidados, pero también información y prevención. Señora Donaire, cuéntenos, por favor, qué es lo que sabe usted sobre el desempeño actual del ministerio que usted dirigió. Buenas noches. Sé lo que todos los peruanos y peruanas conocemos por las noticias y por la información que se difunde, no en la magnitud que quisiéramos tener. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un ministerio importantísimo en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Es un ministerio que no puede pasar desapercibido, que tiene que jugar su papel en la cancha durante esta pandemia, como hemos venido haciendo cuando nos tocó asumir esta tremenda responsabilidad en circunstancias muy graves y circunstancias que quizás se estén repitiendo en este momento con el incremento de los casos COVID, con el incremento de la pobreza en nuestro país, que es precisamente el sector hacia el cual se dirige el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pobres extremos y población vulnerable. Entonces, yo creo que el ministerio tiene que tener un rol mucho más activo. Tiene que pensarse de todas maneras en continuar con redes importantísimas como era Amachay, que se implementó para la época de emergencia y que aún continúa, para de alguna manera hacer seguimiento a las personas adultas mayores y también a las personas en discapacidad extrema, a quienes hacían un seguimiento de su salud, tanto emocional como también de su salud en tiempos de COVID. Yo creo que eso debe continuar porque terminó en diciembre, ojalá se amplíe. La ampliación de la cobertura de los programas sociales es importante, pero para ello se necesita pues una data mucho más realista, que no se tenía en su momento y que es necesario tenerla para poder llegar a aquellos sectores que no se ha llegado. Es decir, se necesitan intervenciones urgentes, no solamente temporales, sino tratar de hacer intervenciones ya programáticas y definitivas. He visto ayer la resolución por la cual se empezaba a trabajar el programa de hambre cero, pero como una intervención temporal, y eso nos preocupa, porque el hambre no puede ser temporal. Hay que atacar el hambre de manera mucho más agresiva. Inclusive se ha trabajado este tema en el Acuerdo Nacional y como una política de desarrollo sostenible hasta el año 2030. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un reajuste. Las intervenciones para combatir el hambre no pueden ser definitivamente breves o por un tiempo determinado. Señora Donaire, usted ha hecho campañas, creo que la primera del año 2000, cuando fue elegida congresista, es decir, conoce el tema. ¿Qué echa de menos en la actual campaña o lo que llevamos vivido de ella? Son las semanas iniciales. Se echa de menos el contacto más directo con la población, porque es imposible para un candidato
realizar una campaña presencial sin que la población se le acerque. La población quiere conversar, quiere estrechar la mano de su candidato, de quién lo va a representar, y en circunstancias de pandemia es complicado decir no. Lo que también extraño, bueno, definitivamente no todos los candidatos solíamos hacerlo, es un debate más exhaustivo de propuestas, de planteamientos. Escucho ataques más personales, más promesas vinculadas no los jóvenes, a acciones. Los jóvenes que hemos tenido antes que usted acá, más bien nada personal, todo programas, ideas, cosas que cambiar en el país. Importantísimo el desempeño de los jóvenes. Quizás mi referencia es mucho más orientada a los candidatos presidenciales, pero la presencia de los jóvenes es importante. Va a haber una renovación total de la clase política en el Parlamento. Creo que hay un mínimo, un porcentaje de 5 o 6% que podrían tener anterior experiencia legislativa o haber participado de alguna manera en el Parlamento. Pero es importante también que los jóvenes se informen adecuadamente, algunos de ellos, del papel que uno tiene que desempeñar como representante de la población para ahorrar esos espacios que generalmente se perdían de 1 año, 2 en aprender el manejo legislativo, ¿no? Hay que ir a trabajar directamente y sobre todo en una circunstancia de pandemia que no es la misma que un parlamento normal. Permítame preguntarle algo sobre su patria chica, Loreto, porque sabemos cuán apegada está usted a esa parte maravillosa de nuestro país. Esta mañana he tenido ocasión de hablar con el gobernador regional, que nos ha dicho que él solicita que se cierren las fronteras con Brasil y Colombia, por lo menos en las provincias de Ramón Castilla y de Putumayo, para evitar el ingreso del virus de Manaos, que está, según él, propagándose a una velocidad de rayo en Loreto. ¿Tiene información sobre esto? Conversaba con médicos el día de hoy y me decían que la frontera, ya no están accediendo a través de la frontera ciudadanos desde el Brasil. Definitivamente la situación es bastante complicada, pero no solamente porque ingresen ciudadanos que puedan traer esta nueva cepa, sino también porque la ciudadanía en Iquitos no está asumiendo con responsabilidad esta circunstancia en la que estamos viviendo. Se ven personas sin mascarilla en las calles, las reuniones continúan, los campeonatos deportivos masivos también continúan, y esto quizás sea el resultado de haber difundido por un estudio que se hizo de cero prevalencia, que el 70% de la población en Iquitos ya se habría infectado y solamente quedaría un 30%. Y ese 30% de alguna manera, según se manifestaba, estaba protegido por una inmunidad de rebaño que definitivamente no es así. Ya en Salud, las camas UCI han colapsado, ya no hay camas UCI. Inclusive ya se están trasladando pacientes al área de trauma shock. Salud a partir del lunes va a convertir nuevamente su hospital principal en hospital solamente COVID, y todos los demás servicios se trasladan a los centros de atención primaria. Es decir, es una situación alarmante. La población no ha entendido que aún ese 30% restante, que es aproximadamente 120.000 personas, es un montón. Imagínense nada más. Parece que hemos tenido... Sí, el hospital regional otros 150. Entonces es bastante complicado. Sí, una última pregunta relativa a un tema de su especialidad jurídica. El indulto que Keiko Fujimori ha dicho que ella dictaría respecto de su padre, Alberto Fujimori, ¿tiene fundamento jurídico? No, en absoluto. Yo creo que más bien es un mensaje bastante político y para llamar la atención de aquel lado que es absolutamente fiel al señor Alberto Fujimori. Es un poco una forma de recuperar ese espacio que en su momento lo ha perdido, ¿no? Bueno, ahora sí, una última pregunta, pero que no me diga contenido, sino simplemente, ¿ya sabe usted por quién va a votar tanto en la presidencial como en la parlamentaria? No lo sé aún. Está buscando. Vamos a definir. Pero tiene algunas posibilidades. Vamos a analizar. Bueno.
Bueno, la próxima vez quizá cuando lo haya decidido nos dirá quién y por qué. En todo caso, muchas gracias. Gracias por lo que nos ha dicho sobre Loreto y por favor alerte a sus paisanos de que ese rumor sobre una inmunidad de rebaño que beneficiaría a la población loretana es falso y es un rumor que mata. De manera que muchas gracias por habernos hecho conocer el contexto en que se está llevando a cabo la lucha contra el COVID-19 en Loreto. Vamos a conversar ahora